¿Cuándo pisaron los primeros humanos las costas de Australia? Durante décadas, el santuario arqueológico de Madjet Bebe, con sus herramientas y hogares, insinuó huellas humanas de hace más de 65.000 años. Pero ahora, las voces que escuchamos podrían necesitar un ajuste, no de piedra ni de ocre, sino de las hebras de ADN. Un estudio genético innovador está desafiando esa historia. Resulta que los genes neandertales, presentes en todo genoma no africano, no se extendieron en la humanidad hasta hace entre 50 y 1.500 y 43.500 años. Y como los aborígenes australianos de hoy portan esa firma genética, significa que sus ancestros no pudieron haber llegado a Australia antes de ese periodo. Los orígenes de los primeros australianos podrían ser más recientes. Este cambio nos hace reconsiderar, ¿Madjet Bebe fue habitado por una oleada humana cuyo legado desapareció? ¿O será que nuestra llegada al continente es más reciente, aunque no menos extraordinaria de lo que se creía? Exploremos. Australia tuvo, por décadas, un lugar especial en la historia de la migración humana. Los arqueólogos apuntan a Madjet Bebe en el territorio del norte, donde herramientas de piedra, ocre y hogares, enterrados en el sedimento, fueron datados hace unos 65.000 años. Ese hallazgo, publicado en Nature en 2017, sacudió el campo. Sugería que los humanos llegaron a Australia mucho antes de lo creído, retrasando su viaje por el sudeste asiático decenas de miles de años. Sin embargo, en 2025, una prueba muy distinta ha emergido. Esta vez, no de la tierra o la piedra, sino del registro genético que cada persona viva hoy lleva. Una nueva oleada de estudios de ADN ha precisado el momento de un evento crucial, el cruce entre humanos modernos y neandertales. Estos encuentros, afirman los investigadores con más certeza, ocurrieron hace entre 50.500 y 43.500 años. Dado que todas las poblaciones no africanas, incluidos los aborígenes, poseen ADN neandertal, sus ancestros no pudieron haber salido de África, cruzado Asia y llegado a Sahul, la masa de tierra de Australia y Nueva Guinea, antes de este periodo. Esto crea una clara contradicción. Por un lado, la arqueología parece indicar presencia humana en Australia hace 65.000 años. Por otro lado, la genética insiste en que los ancestros aborígenes australianos no pudieron haber llegado hasta hace 50.000 años, como mínimo. ¿Cuál es correcta? ¿Madjet Bebe conserva huellas de humanos cuya herencia genética se perdió? ¿O son las fechas arqueológicas, por muy cuidadosas, menos fiables de lo que parecen? Esta tensión se encuentra en el centro de uno de los debates más importantes de la historia humana. ¿Cuándo llegaron los primerísimos australianos y quiénes eran? Antes de la genética, la arqueología era nuestra ventana a los primeros australianos. Y en el centro de esa historia está Madjet Bebe, refugio rocoso en la escarpadura de Arnhem, al norte de Australia. Para el pueblo local Mirar, el lugar forma parte de un profundo paisaje cultural. Para los científicos, es la prueba más disputada en la cronología de la migración humana. Las excavaciones en Madjet Bebe iniciaron en los 70, pero métodos de datación recientes transformaron su importancia. Descubrieron herramientas de piedra, hachas, piedras de moler y fragmentos de ocre, todo enterrado en capas de sedimento. Usando datación por luminiscencia, argumentaron que algunos artefactos fueron depositados hace 65.000 años. De ser cierto, Madjet Bebe sería la prueba más antigua de humanos modernos fuera de África y Oriente Medio. La afirmación fue revolucionaria. Sugería que los humanos dominaron largos viajes por mar antes de lo esperado, cruzando de Asia sudoriental al supercontinente de Sahul, cuando el nivel del mar era más bajo, pero exigía travesías en mar abierto. También situó a Australia en el centro de debates globales sobre la rápida expansión humana en el planeta. Pero la evidencia siempre ha tenido cierta incertidumbre. La datación de sedimentos antiguos es compleja. Críticos alegan que materiales de capas más profundas podrían haberse desplazado, generando una ilusión de gran antigüedad. Otros advierten que, aunque los artefactos sean tan antiguos, probar la presencia humana continua es más difícil. A pesar de debates, Madjet Bebe fue un pilar en la historia de los primeros pueblos australianos. Por años, fue el argumento arqueológico más fuerte de presencia humana en el norte de Australia, mucho antes de lo que genética o modelos de migración sugerían.
Pero nuevos estudios de ADN sugieren que esto no representa a los ancestros directos de los aborígenes australianos modernos. La arqueología estudia piedras, huesos y sedimentos. La genética nos da una cronología escrita en el propio cuerpo humano. Hoy en día, toda población viva no africana porta fragmentos de ADN neandertal, heredados de antiguos encuentros entre nuestra especie y la suya. Al estimar cuándo ocurrió este intercambio genético, los investigadores pueden limitar cuándo los humanos modernos se expandieron por el mundo. Estudios genómicos recientes han afinado este margen con mayor precisión. En 2025, los investigadores argumentaron que la mezcla con neandertales debió ocurrir entre hace 51.500 y 43.500 años. Esto significa que las poblaciones humanas que vivieron fuera de África antes de este periodo no pudieron dejar un legado genético en el mundo actual, ya que carecen de la huella neandertal. Los aborígenes australianos, como todos los grupos no africanos, poseen estos marcadores neandertales. La implicación es profunda. Sus ancestros migraron por Eurasia después de esos mestizajes, no antes. El registro genético sitúa la llegada más temprana de los aborígenes australianos a Sahul, no antes de hace 50.000 años. Este hallazgo desafía la interpretación arqueológica de sitios como Madjet Bebe. Si los artefactos de hace 65.000 años representan actividad humana, aquellos primeros pobladores pudieron pertenecer a una migración sin descendientes en poblaciones modernas. Pudieron ser reemplazados, absorbidos o desaparecer sin rastro genético. Por años, la historia de los primeros australianos se basó en herramientas y hogares. El ADN fuerza ahora una reevaluación. Aunque el reloj genético no es perfecto, brinda una evidencia independiente de que la llegada humana pudo ser miles de años después de lo creído. Arqueología y genética, a primera vista, exhiben un claro conflicto. Por un lado, los estratos de Madjet Bebe y otros yacimientos apuntan a una presencia humana que se remonta a unos 65.000 años. Por otro lado, la evidencia genética insiste en que los ancestros de los aborígenes australianos de hoy no podrían haber llegado hasta después de 50.000 años. Entonces, ¿cómo conciliar estas cronologías? Una posibilidad es que Madjet Bebe represente una migración previa, un grupo de humanos modernos que llegó al norte de Australia miles de años antes que los antepasados de los aborígenes actuales. De ser cierto, estos pioneros habrían vivido por generaciones, pero finalmente no dejaron descendientes vivos. Su linaje fue reemplazado por llegadas posteriores con marcadores neandertales, visibles hoy en todos los grupos no africanos. Los arqueólogos a veces las llaman poblaciones fantasma, dejando cultura material sin legado genético. Otra explicación es que la datación arqueológica no es tan sencilla como parece. Sedimentos pueden ser alterados por agua, animales o movimientos naturales, haciendo que artefactos posteriores se hundan en capas más antiguas. Aunque sus investigadores defienden la datación de Madjet Bebe, algunos académicos son cautos, pues las incertidumbres en la datación de sedimentos permiten la interpretación. Ambos registros podrían contener parte de la verdad. Quizás los humanos llegaron a Sahul hace 65.000 años, pero los datos genéticos actuales solo reflejan descendientes de migraciones posteriores, alrededor o después de los 50.000 años. Así, la arqueología registraría la primera presencia humana, mientras que la genética revelaría qué linajes perduraron. Lo cierto es que ninguna de las pruebas puede descartarse. La arqueología da pruebas del comportamiento humano y la genética guarda la historia molecular de la ascendencia. Conciliar ambos no es probar un error, sino comprender la complejidad de la migración humana, donde olas de personas, algunas que sobrevivieron, otras que desaparecieron, contribuyeron a la historia. La comunidad científica reconoce que la historia de los primeros australianos no se puede narrar con una sola evidencia. Los arqueólogos señalan sitios como Madjet Bebe o el lago Mungo como prueba de actividad humana que se extiende al pasado lejano. Los genetistas, sin embargo, sitúan la ascendencia aborigen en un lapso más reducido, entre 50.000 y 60.000 años. Aunque más reciente que lo arqueológico, esta coincidencia hace de Australia una de las primeras regiones fuera de África en ser poblada por humanos modernos.
Incluso si las capas más antiguas de Madjet Bebe representan otra migración, el consenso es que hace 50.000 años, los humanos ya se habían establecido con éxito en el continente. Sitios en la península de Eyre, Crane Brook y el lago Mungo en Nueva Gales del Sur apoyan esta cronología, mostrando herramientas de piedra, fogones e incluso las primeras evidencias de entierros rituales del mundo. El lago Mungo, en particular, es un ejemplo notable. Los restos humanos descubiertos allí, conocidos como Dama y Hombre de Mungo, se remontan a hace unos 40.000 años. Estos enterramientos revelan la antigüedad humana y el desarrollo de complejas prácticas culturales como la cremación y el entierro ceremonial, mucho antes de que tales tradiciones surjan en otras partes del mundo. Esto sugiere que, aunque la fecha exacta de la primera llegada sigue siendo debatida, el panorama general es claro. Hace 50.000 años, los humanos ya estaban en Sahul, poblando diversos entornos, desde costas tropicales a desiertos. Así, los aborígenes australianos son custodios de las más antiguas tradiciones culturales continuas de la Tierra. El debate no es si Australia fue poblada pronto. Lo fue, sin duda. En cambio, el foco se ha desplazado a cuán temprana fue, y si las capas de ocupación más antiguas representan un capítulo perdido o una mala interpretación del registro arqueológico. En cualquier caso, la presencia de los aborígenes australianos demuestra una asombrosa historia de adaptación y supervivencia de decenas de milenios. Para reconstruir la llegada de los primeros australianos, debemos imaginar un mundo distinto. Durante el Pleistoceno tardío, con el mar más bajo, la vasta masa de Sahul unió Australia con Nueva Guinea y Tasmania. Al noroeste, Sunda, plataforma continental que unía gran parte del sudeste asiático. Entre ambas se extendían docenas de islas y al menos de 60 a 90 kilómetros de mar abierto. Cruzar esta distancia exigía más que suerte. Requería planificación, habilidad de navegación y cooperación. La mayoría de los modelos migratorios favorecen una ruta costera del sur, donde los grupos se movieron por lo que hoy es Indonesia, saltando islas de la Sonda Menor antes de llegar a Timor, y de ahí navegando hacia el norte de Australia. Otros modelos sugieren una ruta norteña por Sulawesi y Nueva Guinea. Cualquiera que fuese la ruta, el viaje representa uno de los primeros casos de navegación oceánica intencionada en todo el mundo. La innovación tecnológica fue fundamental para este logro. El registro arqueológico indica que en esa época los humanos ya poseían herramientas sofisticadas, piedras de moler, hachas con mango y pigmentos para la expresión simbólica. Esas habilidades quizás abarcaran construcción naval, cordelería y navegación. Si bien ninguna embarcación del Pleistoceno ha sobrevivido, el exitoso asentamiento en Sahul es la prueba más fehaciente de que la navegación ya estaba bien establecida hace miles de años. Algunos científicos creen que el cruce pudo ser accidental. Quizás una tormenta arrastró a los grupos a mar abierto, pero las simulaciones por ordenador sugieren que una migración exitosa habría requerido viajes deliberados, con suficientes personas para establecer comunidades viables. No es un evento casual, sino cruces repetidos a lo largo del tiempo. Una vez en Sahul, estos pioneros hallaron paisajes nuevos, muy distintos a los vistos antes, marsupiales gigantes, vastos desiertos y ecosistemas desconocidos. Su rápida adaptación a estos entornos demuestra la resiliencia e ingenio de los primeros humanos. Sea que llegaran hace 65.000 años o más cerca de los 50.000, su arribo marca un hito en la historia humana, la prueba de que nuestra especie había dominado no solo la tierra, sino también el mar. La historia de los primeros colonos de Australia no es un capítulo aislado. Es parte de una narrativa mayor sobre la expansión humana global. Si los ancestros aborígenes llegaron a Sahul hace unos 50.000 años, se cuentan entre los primeros exploradores de continentes, junto a quienes llegaron a Europa y Asia Oriental en el mismo periodo. Esta cronología revisada redefine nuestra visión de la dispersión humana. A pocos miles de años de dejar África, nuestra especie no solo cruzó grandes extensiones de Eurasia, sino que dominó la navegación para el mar abierto. La llegada a Sahul es la prueba de que los primeros humanos eran más adaptables y tecnológicamente capaces de lo que se suponía. Las implicaciones trascienden la migración. Pruebas arqueológicas de Mungo y otros sitios muestran que, hace 40.000 años, los aborígenes australianos practicaban rituales simbólicos, usando pigmentos y quemas controladas.
Estos comportamientos revelan una sociedad muy conectada a su entorno, que se adaptó rápido a las diversas y duras ecologías del continente. El caso australiano fuerza a reconsiderar la relación entre señales arqueológicas y linajes genéticos. Si sitios como Madjet Bebe representan una población sin descendencia genética, la historia humana fue forjada por movimientos, experimentos fallidos y migraciones, no por un viaje lineal. Esta complejidad se repite en otros lugares. En Europa, oleadas posteriores reemplazaron poblaciones humanas modernas. En Asia, continuidad y reemplazo genético se entrecruzan. Australia es un espejo de la historia humana en todas partes. La colonización del continente evidencia el alcance del Homo sapiens y la fragilidad de las migraciones. Algunos grupos perduraron, con un linaje cultural ininterrumpido en aborígenes australianos hoy. Otros, si existieron, se desvanecieron sin dejar rastro, salvo por los artefactos enterrados. Así, el debate sobre las fechas no es solo cuándo llegaron, sino su significado para la expansión, resiliencia y diversidad de la humanidad. La llegada de los primeros australianos sigue siendo un debate fascinante en arqueología y genética. Durante décadas, el yacimiento de Madjet Bebe parecía situar las huellas humanas en el continente hace ya 65.000 años. Pero una nueva investigación de ADN, anclada en la datación de la mezcla neandertal, sugiere que los ancestros de los aborígenes australianos actuales no llegaron a Sahul hasta después de hace 50.000 años. Esta contradicción no resta mérito al logro de los primeros pobladores. Ya sea hace 65.000 o 50.000 años, su viaje fue de las primeras travesías oceánicas. Sus descendientes se adaptaron a paisajes costeros o áridos, creando conocimientos, tradiciones e historias que perduraron más que casi ninguna otra en la Tierra. El debate subraya la complejidad de la migración humana. Pudieron haber llegado en oleadas, dejando algunas legados y otras desapareciendo sin rastro genético. Arqueología y genética no son enemigas, sino aliadas en esta investigación, aportando perspectivas al viaje humano. Para los aborígenes australianos, esto no es solo fechas, sino continuidad y conexión. Su presencia en esta tierra representa la tradición cultural continua más antigua del mundo, uniendo pasado y presente de formas que la ciencia apenas empieza a comprender. La última palabra sobre los primeros australianos quizás aún no esté escrita. Pero lo que está claro es que su historia redefine nuestra comprensión de la propia humanidad, un relato de resistencia, innovación y pertenencia que se remonta a decenas de miles de años en el pasado profundo.